Vamos a tratar en esta ocasión de explicar para la materia de metodología de la investigación el cálculo del estadístico de chi cuadrado. Veamos que lo podemos encontrar así, pero también lo podemos encontrar en la literatura como una x elevada al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Primero, este estadístico del chi cuadrado es útil y lo vamos a ocupar en prueba de hipótesis cuando la tengamos como variables principales del estudio, una variable dicotómica, cualitativa dicotómica. Y si queremos buscar dependencia o independencia de dos variables, ¿verdad? La variable principal tiene que ser la cualitativa dicotómica, como por ejemplo, cuando estamos buscando si del sexo depende cierta patología, por poner un ejemplo. En esta variable del chi cuadrado ocupa esta fórmula. Yo les decía que también lo podemos encontrar como una x al cuadrado y es el mismo estadístico de chi cuadrado. Es la suma de los datos observados menos los esperados elevado al cuadrado y dividido entre los datos esperados. Estas frecuencias observadas son las que vamos a obtener de nuestra investigación. De estas frecuencias observadas van a salir las frecuencias esperadas. Vamos a realizar una tabla de contingencia en donde vamos a primero encontrar las probabilidades de que ocurra cada uno de las frecuencias observadas. Para entender un poquito mejor, voy a explicarlo a través de esta investigación o de estos datos, ¿verdad? Aquí tenemos los datos observados. Vamos a... más adelante. Bien. ¿Cuáles son los usos del estadístico del chi cuadrado? Lo utilizamos para bondad de ajuste. Cuando queremos ver qué tanto una prueba se ajusta o qué tanto se ajustan los datos. Lo vamos a ocupar para proporciones múltiples. Lo vamos a ocupar para homogeneidad de la varianza. Pero el caso para el que yo lo traigo es para la prueba de chi cuadrado para uso de independencia. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Cómo se ocupa el chi cuadrado como prueba de independencia? Cuando yo estoy buscando si de una variable depende otra variable. Para eso lo voy a ocupar. Entonces vamos a ver cómo se hace el análisis dependiendo de si hay o no dependencia de una variable con otra. Como dijimos, nos va a servir para prueba de hipótesis si yo estoy probando la dependencia o no de una variable con otra. En este caso, de una hipótesis de dependencia entre unos datos, datos A y datos B, vamos a decir en nuestra hipótesis nula que no existe relación o dependencia entre los dos datos o entre las dos variables. Entonces, mi hipótesis nula en el chi cuadrado siempre va a ser que no existe relación o que no existe dependencia entre las dos variables. ¿Cuál sería entonces mi hipótesis alternativa? Mi hipótesis alternativa es que sí existe relación o dependencia de una variable con la otra. Entonces, como decíamos, para desarrollar la prueba vamos a construir una tabla de doble entrada. ¿Cuándo yo voy a rechazar esa hipótesis nula? Si el estadístico chi cuadrado supera el valor del estadístico de chi cuadrado de la tabla. Hay una tabla que uno puede descargar del internet donde está el dato del chi cuadrado y uno puede sacar un chi de tabla. Y calculamos también un chi cuadrado. Y si el chi calculado supera al chi de la tabla, yo rechazo mi hipótesis nula. También sabemos que podemos sacar un estadístico P o un valor de P de probabilidad. Se rechaza si el valor de P de ese chi cuadrado es menor que el nivel de significancia propuesto. Por ejemplo, si yo me propongo un nivel de significancia del 95% con 5% de error, el valor de P de la significancia es 0.05. Yo voy a rechazar mi hipótesis nula si el estadístico P del chi cuadrado me da menor a 0.05.
Vamos a verlo con un ejercicio para tratar de entender un poquito mejor. Dice que un fabricante de jaleas enlatadas quiere averiguar si la calidad que el consumidor encuentra en su producto depende de la cantidad de colorante empleado en la fabricación del mismo. Para comprobarlo, reparte 70 latas del producto sin colorante, 80 latas con un color tenue y 1000 latas con una coloración intensa. La calidad se determinó mediante dos opciones, o era buena o era mala. Aquí tenemos la variable dicotómica, buena o mala. Los datos se muestran a continuación. Entonces vamos a poner los datos en una tabla de 2×2, en este caso es de 3×2, porque son 3 características, las latas sin color, las latas con color tenue y las latas con color intenso. Pero la variable dicotómica aquí la tenemos, que queremos saber si es buena o es mala dependiendo del color. Entonces acordémonos que mi hipótesis nula en este caso sería que no existe dependencia del color para decir si es buena o mala. Y la hipótesis alterna que sí existe o sí depende del color para decir que es buena o mala. Tengo los datos colocados en el Excel. Ya colocamos los sin color, color tenue, color intenso. Estos son mis datos observados. 28 del sin color dijeron que estaba buena. 48 del color tenue dijeron que estaba buena. Y 52 del color intenso dijeron que estaba buenas. Igual aquí los datos para los que dijeron que estaba mal. Sacamos los totales. Es muy importante sacar todos los totales. Entonces vamos a sacar los datos esperados. Pero para sacar los datos esperados yo primero saco la probabilidad de que sea buena. O sea, la probabilidad de que independientemente del color sea buena y la probabilidad de que independientemente del color sea mala. Y para eso yo ocupo los totales. ¿Cómo voy a sacar la probabilidad de que sea buena? Fijémonos de que vamos a ocupar todos los que dijeron que estaba buena independientemente del color y lo vamos a dividir entre el total de latas. El total, ¿verdad?, de los que participaron, por así decirlo. Luego, vamos a sacar la probabilidad de que sea mala. Y en la probabilidad de que sea mala vamos a ocupar el total de todos los que dieron que estaba mala entre el total completo de toda la muestra, que es 250. Entonces, al hacer esto, nos va a dar una probabilidad de 0.48. Es decir, que la probabilidad de que sea buena es 0.51 y la probabilidad de que sea mala es 0.48. Si lo quiero decir en porcentaje, la probabilidad de que sea buena es 51.2% y que sea mala 48.8%. Con estos porcentajes voy a sacar mis datos esperados. ¿Cómo voy a sacar estos datos esperados? Vamos a multiplicar cada uno de los datos, por ejemplo, de que sea sin color y buena, por su probabilidad. Entonces ponemos igual sin color multiplicado por la probabilidad, le damos enter, 14.33. Igual aquí, color tenue, ¿verdad? Sería este de acá, igual color tenue multiplicado por la probabilidad. Igual hacemos con el siguiente, igual color intenso multiplicado por su probabilidad de que esté buena. Igual hacemos con la probabilidad de que esté mala. Y así lo hacemos con todos. Ya aquí ya lo tengo realizado con todos. Y si ustedes se fijan, ya hice las sumas de los totales. ¿Qué es lo interesante? Que me tiene que dar la suma de los totales igual que la de los datos observados. Tiene que dar exactamente lo mismo. Lo siguiente que vamos a hacer
Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a sacar el estadístico del chi cuadrado. Si se acuerdan, dijimos, vamos a ocupar esta fórmula. Voy a pegar por acá la fórmula para que la tengamos en mente, que el chi calculado, aquí lo vamos a poner, chi calculado, va a ser la suma de lo observado menos lo esperado al cuadrado entre los datos esperados. Entonces saquémoslo acá. Y vamos a hacer, ¿cuáles son los datos observados? Este de acá, la primera tabla. Entonces va a ser, esto va a ser igual, abro doble paréntesis, observado menos el esperado, cierro un paréntesis y eso lo voy a dividir entre el esperado. Y le damos enter. Hacemos lo mismo con los siguientes datos. Entonces sería igual observado menos lo esperado entre lo esperado. Aquí me hizo falta cerrar otro paréntesis en el anterior y le damos igual. Igual hacemos con el siguiente dato hasta terminar la tabla. Hay un dato que se nos había olvidado y es que no lo hemos elevado al cuadrado, porque aquí nos dice la fórmula que tiene que elevarse al cuadrado. Entonces, si nos fijamos, ya sacamos aquí todos estos datos, pero dice que es la suma de todos estos datos es el chi cuadrado. Entonces, simplemente hagamos la suma. Entonces, este es mi chi calculado. Vamos a poner aquí. Este es mi chi calculado. ¿Cuánto sería el chi de la tabla? Yo podría ir a buscar una tabla y ir a ver el chi calculado y los grados de libertad. Pero si no, hacemos lo siguiente. También el chi de la tabla lo puedo sacar con la probabilidad. Si yo me propongo tener un 95% de confianza y un 5% de error, con el alfa, que es el 0.05, puedo sacar también el chi de la tabla y lo saco aquí en Excel. ¿Cómo lo puedo sacar? Ponemos el signo igual, prueba chi. Aquí lo tenemos, pero vamos a ocupar esta que dice prueba chi inversa. Fijémonos que cuando ponemos la prueba chi inversa,
nos pide que pongamos cuánto es la probabilidad, luego ponemos punto y coma, es muy importante asegurarse de poner bien los datos con todos los, si nos pide coma o punto, hay que colocarlo como dice allí, y vamos a colocar los grados de libertad. La probabilidad les dije que lo vamos a hacer con el 5% de error, por lo tanto la probabilidad es de 0.05. Dice que pongamos punto y coma y que pongamos los grados de libertad. ¿Cómo vamos a sacar los grados de libertad? Fíjense que para sacar los grados de libertad en el chi cuadrado está esta fórmula. R son las filas que yo he hecho de esa tabla de 2×2 o de 2×3 o de 2×4, de lo que sea, pero con esa doble entrada. R son las filas y C son las columnas. En este caso yo tengo dos datos en las filas, que es o bueno o es malo. Y tengo tres datos en las columnas, que es sin color, color tenue y color intenso. Entonces dice que a cada uno le vamos a restar 1 y luego vamos a multiplicar el resultado. 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. 2 por 1, 2 grados de libertad. Entonces, como son 2 grados de libertad, nos vamos a ir al Excel. Nos vamos al Excel y aquí donde me está pidiendo los grados de libertad, ya vimos que son 2. Le coloco el número 2. Cierro paréntesis y le damos Enter. 5.99. Ese es el chi de la tabla. ¿Qué nos dice? Y lo vamos a colocar aquí. ¿Qué es lo que nos decía si rechazábamos o no la hipótesis nula? Si se rechaza, dice, si supera el valor de la tabla. Si superamos el valor de la tabla, rechazamos la hipótesis nula. ¿Lo supera 6.01? Sí, porque 5.9 es menor que el chi calculado. Entonces este es mayor, por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y decimos que no hay independencia o que no hay relación entre el color con que sea buena o con que sea mala la lata de jalea. Y esa sería la respuesta a nuestra hipótesis planteada.
Bien, entonces si se fijan, ¿verdad? El chi calculado es mayor que el chi de la tabla. Y como habíamos dicho que si el chi no sale mayor, dice, se rechaza la hipótesis nula si el chi cuadrado supera el valor de la tabla. En este caso lo ha superado, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y acordémonos que la hipótesis nula en caso de dependencia, la hipótesis nula dice que no existe relación. Como dice que no existe relación y yo la estoy rechazando, quiere decir que sí existe relación o dependencia entre el color que estábamos viendo, ¿verdad? El color y la opinión de las personas, si esa jalea era buena o era mala. Sí existe relación. Quiero comentarles que en medicina nosotros utilizamos bastante el SPSS para sacar toda esta información. Y se nos hace mucho más fácil porque solamente introducimos las variables. Aquí hemos puesto la opinión y lo que yo hago es colocarle o decirle al SPS que para mí 1 va a ser buena y 2 va a ser mala. Le pongo un código a esa opinión. Aquí coloco el color y le digo cómo quiero codificarlo. El 1 sin color, el 2 con color tenue y el 3 con color intenso y le doy a aceptar. Entonces en la vista de variables me va a aparecer así, ¿verdad? Que yo ya sé qué quiere decir el 1 con cada uno de ellos igual. El programa ya sabe qué es lo que yo estoy diciéndole, si le pongo solo 1 o 2 o 3, etc. Y aquí pongo las frecuencias que se han observado. Entonces venimos y le damos en analizar pruebas no paramétricas. Cuadro de diálogos antiguos y aquí tenemos el chi cuadrado. Entonces me pide que le coloque qué es lo que quiero contrastar. Entonces yo voy a decir que quiero contrastar, ¿verdad? Queremos contrastar la opinión y queremos contrastar el color. No, vamos a ponderar. Entonces, cuando ya hemos introducido los datos, yo voy a buscar donde dice ponderación. Y aquí dice ponderar casos. Entonces, le voy a decir que quiero que me los pondere de acuerdo a la opinión. Ponderar casos mediante la opinión y le voy a dar a aceptar. Me va a generar esta vista de datos. Me va a generar una vista de datos. Ahorita no la necesito, pero lo otro que vamos a hacer es que le voy a decir analizar pruebas no paramétricas, cuadro de diálogo antiguos, analíceme el chi cuadrado. Pero tengo que haberlo primero ponderado a través de la opinión buena o mala. Entonces aquí voy a poner el color. Quiero que me lo contraste esa opinión buena o mala que ya ponderé con respecto al color. Y aquí me dice qué es lo que quiero exactamente, no voy a ocupar ninguno de estos. Y aquí en opciones me pide si quiero descriptivos, pero no voy a colocar. Si quiero cuartiles, no lo voy a colocar tampoco, sino que solo necesito el chi cuadrado y le damos a aceptar.
Entonces, fijémonos que dentro de los resultados, el programa SPSS me da, ¿verdad? Me da este cuadro resumen con porcentajes, pero esto me interesa bastante porque estos son los datos observados. Fijémonos que nos dan cabal los totales y aquí me da el estadístico del chi cuadrado. El chi cuadrado de Pearson, así se llama, su valor es de 6.019, que es parecido o muy similar al que sacamos, ¿verdad? En Excel, viene siendo el mismo. Y lo otro que tenemos que ver, ¿verdad? Nos dio igual 6.019. Y lo otro que nos da el SPSS es el valor de P. Nos tira directamente cuánto es el valor de P y nos dice que la significancia bilateral, esto es el valor de P, la significancia, es de 0.049. Es decir, si yo estoy trabajando con el 95% de intervalo de confianza y 5% de error, es menor a 0.05. Y siempre que el estadístico de P me salga menor a mi alfa al que yo me he propuesto, voy a rechazar la hipótesis nula. Entonces confirmamos con SPSS y el estadístico P de probabilidades de que tengo que rechazar la hipótesis nula y que por lo tanto no, la hipótesis nula, acuérdense que decía que no existe dependencia, entonces yo tengo que decir que sí existe dependencia entre el color de las latas para la opinión de que esté buena o que esté mala. Bueno, eso sería todo lo que yo les tenía preparado con el estadístico de chi cuadrado. Espero que quede bastante claro para cuando ustedes lleven a cabo sus investigaciones. Muchas gracias.